La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, lunes 24 de agosto del año en curso, el año 2020. Pues ya estamos otra vez en esta brega diaria con las mañaneras de Ángel. Ayer comenzamos, ayer regresé y parece que la cosa ahí va. Voy a comentar con usted hoy algo que pienso dará de qué hablar quizá en las próximas semanas y luego se va a ir apagando. No porque el tema sea menor, la corrupción de López y de los suyos, sino por la apatía, o diría yo, el importamadrismo de decenas de millones de mexicanos frente a las tropelías del poder. El gobierno actual, o el anterior, y el anterior, y el anterior, etc. Esto que hemos visto, estos videos y estas notas que han aparecido en los espacios mediáticos, reflejan una descomposición igual, y me atrevería a decir más profunda, que la de gobiernos anteriores. Y la razón es simple. La inexperiencia e incapacidad para la gobernación de los actuales, empezando por López, ha sido más que evidente prácticamente desde antes de la toma de posesión. No tienen la menor idea de cómo gobernar un país como este, diverso, complejo, con profundos problemas estructurales en lo económico y lo político, pero además combinado esta incapacidad, esta limitación analítica de prácticamente todo el gabinete, con la visión aceda de López de la economía. Agréguele a eso una sed de venganza y una soberbia que debería preocupar a más de uno. En este juego de tú sacas el primer video, yo saco el otro, tú sacas esto, yo saco el otro, puede ser un espectáculo barato, pero a la vez interminable. Siempre el amarillismo, siempre las miserias políticas en un país como el nuestro serán de interés para la galería. López pensó equivocadamente, como casi siempre ha sido el caso, que con un video que además no dice ni cómo, ni dónde, ni qué, etcétera, etcétera, el que vio usted a dos personajes, uno de ellos ya despedido del gobierno del estado de Querétaro, y con eso pensó que iba a avasallar a los adversarios. Pues más tardó en procesarse ese video cuando aparece su hermano con otro personaje que también fue al menos mantenido en stand-by su nuevo nombramiento, y luego salió una grabación por aquí y otra grabación por allá. Material hay y mucho. Se le olvida a López que él apenas va en el segundo año de su gobierno. En cambio, los adversarios ya fueron presidentes de la República. Y el acervo que tienen de videos, de grabaciones, de fotografías, de no pocos de ellos, porque ha de usted de saber que muchos de los que rodean a López, ayer y anteayer militaban o en el PRI, o en el PAN, o en este o en otro partido. Es decir, todos, al final de cuentas, incluyendo a López, a Bartlett, a Monreal, a Ebrard, por nombrar 4 personajes, provienen de un tronco común, el viejo PRI. El mismo Ebrard, que hoy nos lo ponderan como lo máximo en política, es un hombre de medianas luces intelectuales que se formó al amparo de Manuel Camacho Solís, ya fallecido, en el gobierno salinista. No le da para más. Eso es lo que es Ebrard, y tuvo que salir del país casi 6 años para evitar ser capturado por la situación generada en la famosa hoy línea 12 del metro. Y así, Ebrard ahí está. Monreal pues ya conoce su historia, al paso por la delegación Cuauhtémoc, Bartlett ni se diga, y así todo ese grupo. Pero quiero referirme ahora
específicamente a un personaje que debería ser ejemplo en lo que se refiere a valores éticos en la política y en el servicio público, y también de una rectitud acrisolada, un hombre intachable. Me refiero a quien ocupa hoy la jefatura de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República. Esta oficina, que si bien en el organigrama puede parecerle a alguien de segundo o tercer nivel, es el área del Estado mexicano que tiene un poder tal que de esa área, del personal de esa área y su estructura depende el que una ley avance, que un reglamento, su proyecto de reglamento sea enviado al Congreso, o cualquier ley o reforma de una ley o reforma constitucional tiene que ser aprobada por esa oficina. La juridicidad de todo instrumento legal pasa por la supervisión y aprobación de esa oficina. Eso implica que quien la encabece debe de ser una persona con una gran experiencia jurídica, una persona versada en materias de derecho constitucional y de algunas otras, y tener a su servicio personajes o personal altamente especializado. Sin embargo, el actual se ha caracterizado por ser más bien un cabildero, una persona que ha estado en áreas de la administración de segundo nivel y en el sector privado en una posición ligado a grupos azucareros importantes del país, donde lo persiguió o lo acompañó el desprestigio por una serie de acusaciones que ahí quedaron, dicen los malquerientes del hoy jefe de la oficina de la presidencia, por la intercesión en las áreas correspondientes de su señor padre. Apareció una grabación, no transcripción, sino una grabación de un diálogo entre el hoy banquero y además principal accionista de una de las grandes compañías acereras del país, de Villacero, el señor Julio Villarreal y el señor Julio Scherer. Esta conversación se da allá pocos días o semanas antes de la elección presidencial del año 2012. Era presidente del PRD, mi estimado y querido paisano Jesús Zambrano, y Scherer no se sabía qué hacía, no tenía un puesto en la estructura, y en un determinado momento aparece él en esta grabación hablando con el señor Villarreal, y todo lo dejaba él ver, Scherer, que se trataba de un apoyo que el señor Villarreal estaba otorgando a Jesús Zambrano para la campaña como un apoyo, y que entre sus amigos había juntado que los del norte por acá, por allá. ¿Cuál es la realidad? Y además agrego que no tenía posición alguna dentro del PRD y su Comité Ejecutivo Nacional, Julio Scherer, para llevar a cabo esa disque negociación. Sin embargo, él en esta plática prácticamente es el mero mero de la campaña y el mero mero del partido, que jamás menciona al partido. Siempre menciona únicamente a Jesús Zambrano. ¿Cuál es la realidad de esto? Es importante este detalle para que vea usted la perversidad de un personaje como Julio Scherer. Jesús Zambrano, como presidente del PRD, estaban dándole todo el apoyo, no obstante las traiciones que allá había cometido López al mismo PRD. Pero le estaban dando todo el apoyo. Recuerde usted que Marcelo Ebrard se había rajado cuando las encuestas lo favorecían, y por alguna razón que nadie dio explicación alguna al respecto, le cedió el lugar a López. Muy bien. En las condiciones del PRD, falta de recursos, Zambrano acude a Julio Villarreal, a quien conoce desde hace muchos años, a solicitarle un crédito para el partido de su banco Afirme. Estaban negociando eso, le adelantaron una cantidad que ahí menciona el señor Villarreal.
en tanto se finiquitaba el procedimiento para legitimar y tener todo en orden. Este financiamiento fue registrado en el viejo IFE y fue pagado con las prerrogativas a que tenía derecho el partido. Todo esto que le estoy diciendo no solo me lo comunicó personalmente Jesús Zambrano, con quien me une una viejísima y larga amistad, y un aprecio especial porque Zambrano, igual que yo, estuvimos presos por nuestras actividades políticas y él, por la línea política que manejaba el grupo en el que militaba, tuvo un enfrentamiento a balazos e incluso estuvo a punto de morir. Incluso él, en el lado derecho de su cara, tiene una cicatriz de una bala que le entró y salió ahí en el cachete. Por eso le llamamos sus amigos cercanos el tragabalas. Todo esto que le digo, pues, está totalmente documentado, legítimo. Sin embargo, Julio Scherer Jr. lo hace ver como algo casi pecaminoso. Oye, ayúdalo, tocayo, yo te pido que lo hagas, como si esto fuera algo que Villarreal, quién sabe de dónde, le iba a entregar X cantidad de millones de pesos. Eso le pinta a usted el carácter y la perversidad de un personaje que en ese momento nadie sabía bien a bien cuál era su papel. 6 años después aparece cercanísimo a López, lo hace jefe de la Oficina Jurídica de Presidencia, sin ser él una persona que reúna las características en cuanto a experiencia, conocimientos jurídicos para estar al frente de esa área del gobierno. Pero hay algo más para terminar. Hace escasamente quizá 3 o 4 o 5 semanas aparece la nota que el señor Julio Villarreal, dueño principal accionista de Villacero, estaba interesado en adquirir del señor Ancira Altos Hornos de México. Y se decía que ya el área jurídica había hecho un análisis y López ya había autorizado esa operación. Es más, se afirmaba con una irresponsabilidad extrema que el comprador estaba de acuerdo en entregar al gobierno $200 millones de sobreprecio de esto que agronitrogenados que nada tenía que ver. En esas condiciones, pues, le pinto a usted la clase de funcionario que es Julio Scherer Jr. Esto lo digo para que quede claro qué tipo de personas rodean a López. Su hermano, ahora ya apareció otra noticia relacionada con una cuñada en el gobierno de Veracruz, donde una cantidad importante de millones de pesos se entregó durante algún tiempo en entregas mensuales. El gobernador que hoy está preso, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y así. Y David León, que recibió a hermano Pío y en la Biblia y entregas, y Manuel Velasco de Chiapas, que aparece en otra transcripción de una conversación telefónica con Ricardo Monreal, donde están confabulados para esquivar la acción de la justicia de 3 personas cercanas a Monreal, que las detienen con una maleta con alrededor de $1 millón antes de abordar un avión privado de Tapachula o de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México. Esos son pues los personajes que rodean a López. ¿Qué va a pasar con esa exhibida que se les ha dado y que va a seguir además? ¿Qué va a pasar? Pronto vamos a procesar esto y vamos a seguir en lo nuestro, buscando cómo sobrevivir en estas condiciones de caída brutal de la economía. Esta semana se darán a conocer las cifras ya no preliminares, sino las cifras oficiales, no definitivas, porque siempre están sujetas a revisión, del Producto Interno Bruto, su crecimiento o decrecimiento del segundo trimestre. Sin embargo, todavía ayer el presidente dice, vamos muy bien, nuestra estrategia y esto para acá y para allá. Miente de una manera cínica, ofensiva. La realidad ahí está agazapada para en el momento oportuno exhibir esas mentiras, esa irresponsabilidad y a ese grupo de sinvergüenzas amorales y faltos de ética que rodean a López. Por eso votaron y eso obtuvieron. Y por desgracia,
Esto ahí va a quedar en el chistorete, en el meme, y López y los suyos seguirán, por desgracia, haciendo de las suyas. Esperemos pues que el ciudadano tome conciencia de quién gobierna o quién desgobierna y lo exprese de una manera responsable en la elección del 6 de junio del año próximo, el año 2021. Muchas gracias. Hasta mañana.